Kuali xnimiki nochimeh kanon tetzita ipan in tlaltikpak nipaki ika timechontlajpaloa nochipan ipan in tlamachilistli. Aman totlayekan tetzilia ika titlahtoskeh ipan in tlamachilistli itoka teyapan. Niman ijkon kijtoua. Nokni teyatl tlahpiya itzintlan tepetl. Kuak nion nepane nitlahpalojtikiska. Ompa titoseuiya, ompa titotlahtolih. Yehua xkipia ichan ken tlatameh. Kochi ipan tetl. Notlapachoua ika jakatzintli, niman itlakual atzintli. Nochipan kuak tetzita tetzihlia, etiahtika nitzin, nehua nikihlia, kema nitzin, nion nepane, nikonitas totata, notetlahpalos, yompa, ximoseui, titlaise, onetzili. Nikita ika nehnemi, kikixtia ika xilhuan, niman kinmamana ipan tlalti, ipan tetl, kintemiltia ika atzintli, uan nin tzopelik, nin puyek, chopauak, uan mitzyolitis, uan mitzchopauas. Uniuehka niman onkema onikilli, ika tlaxtlaui, manompano. Manikitati totata, onetznapalo niman ika iyojlo onetzilli ika kema, xuiya, okihto. Ipan okse tonahli, onia tehuan se kexano tlakatl, teyatzin xotetzeliko, ipan tetzintin onikintak ika okintlali kaxilmeh, nese ika okinmehkuani, ompan san atl nosentlalia. Niknemilia ika xkuelita okse tlahtoli. Buenos días a todos, los saludo como siempre con mucho gusto. Y en esta transmisión hoy toca hablar de un relato que se llama Cazuelitas de Agua y dice así. Tetzahuitl dice, mi hermano Cazuelita de Agua tiene la encomienda de cuidar debajo del cerro. Cuando me encamino a la cima, siempre lo paso a saludar. Ahí descansamos, ahí platicamos. Él no tiene casa como nosotros, los humanos. Él duerme en la piedra, usa el viento como cobija y su comida es solo agua. En cada ocasión de encuentro me dice, siéntate, hermano, platiquemos, bebamos. ¿Ya te vas para allá arriba, hermanito? Sí, hermano, voy para allá, voy de visita. Está bien, hermano, me dice. Al mismo tiempo de la invitación observo que Cazuelita de Agua empieza a proveerme. Saca y coloca sus cazuelas en la tierra, en la piedra y los llena de agua. Aquella agua que no es dulce ni salada, es un agua que calienta cada órgano del cuerpo y levanta el cénit de las venas. Aquella que limpia y fortalece el cuerpo, un agua que solo tienen los dioses. El tiempo era lo de menos. Y después de esa convivencia, me despedí. Le dije, hermano, ya me voy, visitaré a nuestro padre. Con la inclinación de su cabeza, me dijo, está bien, hermano. Con un abrazo me despidió. Después de unos días volví a ir, acompañado de una persona de otra cultura, de otra lengua. Mi hermano ya no nos recibió.
hay rastros de cazuelas extendidas en la piedra. Esos recipientes están llenas de agua amarilla. Medité, dijo Tezawit. A mi hermano no le gusta la gente extraña. Este es el relato número 4, cuyo título es Cazuelitas de agua. Un gusto saludarlos como siempre de estas tierras de la región de la montaña de Guerrero, y los saludo con mucho gusto y con mucho afecto. Gracias.